hablábamos sobre los versículos finales del capítulo 9 de Romanos. Y quisiera nada más retomar la lectura, aunque lo que esta noche me interesa es poder entrar al capítulo 10 en los primeros 4 versículos. Pero quiero que me acompañe desde el versículo 30 del capítulo 9. Romanos 9:30 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿no alcanzó esa ley? ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. El que crea en él no será avergonzado. Capítulo 10, verso 1 dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, eso es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Creo que en alguna oportunidad, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de hablarle a alguien de cómo ser salvo, hemos y debemos ir a Romanos capítulo 10, donde nos da realmente los pasos que la Biblia pone para poder alcanzar esa justicia. Fíjese que un verso, sin querer decir que hay versos más importantes que otros, porque creo que no es así, pero a lo menos en el concepto que estamos viendo en estos capítulos 9 y 10, un versículo clave es el 32 del capítulo 9, donde al responder a la pregunta de por qué es que los judíos o los israelitas que guardaban la ley no alcanzaron la justicia, responde el apóstol diciendo que era o fue porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Y añade y dice: y tropezaron en la piedra de tropiezo. Sabemos que cuando habla de la piedra de tropiezo está hablando acerca de la persona del Señor Jesús. El que cree en Él alcanza salvación, pero el que no cree en Él tropieza en Él, porque especialmente para el pueblo judío, el poder recibir la realidad, la verdad eterna, que Jesús es el Mesías, que ellos esperan, es difícil, es una piedra de tropiezo para ellos. Y añade que es también una roca de escándalo. Y creo que esto lo explica también o lo expande el versículo 3 del capítulo 10. Dice que desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia
de Dios. Le decía que lo que más me interesa es del versículo 1 al versículo 4 de este capítulo 10. Y comienza este versículo 1 dándonos a conocer que el apóstol Pablo, que era judío, y no solamente judío, sino que un judío que desde su niñez estuvo dedicado a la instrucción y al estudio de la ley. Hemos visto que anteriormente dice que su corazón sentía no solamente tristeza, sino angustia por su pueblo, por Israel. Y aquí añade y dice que el deseo de su corazón, no solamente el deseo, sino su oración. En otras palabras, Pablo tomaba un tiempo para orar y de una u otra forma también para compartir de este mensaje a su pueblo. En otras palabras, para evangelizar a los judíos de su época. Es decir, que su deseo estaba respaldado por sus obras. Dice que el deseo de su corazón y su oración a Dios era para su salvación, dejando muy claro que por el hecho de que fueran judíos, no era que fueran salvos. Amén. Cuando está poniendo ahí, mi deseo es por su salvación, está diciéndole, no son salvos, aunque eran judíos. Y eso está muy claro ya en lo que en la carta a los romanos se pone. Sobre esto, hermano, déjeme marcarle unos puntos importantes a esto. Fíjese que el apóstol Pablo fue comisionado principalmente, aunque no únicamente, pero principalmente, fue comisionado a ministrar al pueblo gentil, es decir, a todos aquellos que no eran judíos. Le leo algunos versículos en relación a esto. Romanos 11:13 dice, pero a vosotros hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Fíjese que queda una designación muy específica. Pablo dice que él era apóstol de los gentiles. Básicamente, apóstol es la palabra, en una interpretación correcta y real, la palabra apóstol quiere decir enviado. Eso es lo que quiere decir apóstol. Entonces, cuando está diciendo es Pablo enviado a los gentiles. Es decir, que a Pablo lo enviaron principalmente, y le repito, no exclusivamente, no únicamente, como lo vemos en todo su ministerio, pero fue enviado a los gentiles. Él mismo lo reconocía y lo escribió. En Hechos 9:15 podemos ver cuando es designado Pablo a que tomara, voy a llamarle el reto, tomara la función, después de que tiene ese encuentro con Jesús de una manera sobrenatural, yendo camino de Maús. Usted sabe la historia, me imagino. En Hechos 9:15 dice, pero el Señor le dijo, ve, es decir, aquí está hablándole el Señor a Ananías, que era el que iba a orar por Pablo, dice, ve, porque él, es decir, Pablo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Una vez más recalca que lo principal era que Pablo diera testimonio de Jesús a los gentiles, no a los judíos. Añade, dice, de los reyes y de los hijos de Israel. Por eso le digo que aunque era a los gentiles, no era exclusivamente a los gentiles, pero sí era principalmente a los gentiles. Ahora, en el versículo 2 vemos, capítulo 10, verso 2 dice, porque yo testifico a su favor. Está hablando del pueblo judío. Pablo dice, yo testifico, o yo soy testigo en favor de ellos, de que tienen celo de Dios. ¿Cómo sabía Pablo de que tenían celo de Dios? Porque él era de los mismos, pues, ¿verdad?
Hoy cabalmente hablando específicamente con una amiga de una hermana que estábamos hablando con ella, que es judía, me decía algo, me decía acerca de nosotros los hispanos. Me decía, siempre llegan tarde. Yo no me voy a pelear con ella, si sé que es una verdad. ¿Por qué yo sé que siempre llegan tarde? Porque soy parte de esa cultura, que no lo avalo, que personalmente a mí no me gusta. Fíjese que usualmente si voy a llegar tarde, yo le digo, voy a llegar tarde. Y si llego temprano, me voy a la hora que dicen que van a terminar. Porque para mí no es justo que me digan a las 7, yo llegué a las 7, todos llegaron a las 8 y porque llegaron a las 8 extendemos la actividad. Yo me dijeron de 7 a 9, a las 9 yo me voy. Pero todavía no hemos terminado. Ustedes me dijeron de 7 a 9, yo vine aquí a las 7. Si quieren que venga a las 8, díganme a las 8. Es mi punto de vista. Pero usted sabe que se dice, y todavía a mí me lo dicen, pusimos a las 3 para que lleguen a las 4. Si usted quiere seguir así, pues siga, pero a mí se me hace ilógico, ¿verdad? En ese caso. Ahora, lo que quiero decirles, podría yo venir y decirle, no, no es cierto, no, si yo sé que es cierto. ¿Y cómo valido que es cierto? Porque vivo con eso todo el tiempo. Cuando Pablo dice, yo sé que tienen celo de Dios, es porque él sabía, desde pequeño le inculcaron ese celo. Es decir, que él no estaba hablando porque había oído o se imaginaba, sino que él sabía muy bien lo que estaba diciendo. Dice, yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios. Es como el concepto que en algún momento a mí me han dicho. Yo realmente creo que en la iglesia católica, la iglesia mormona, aún testigos de Jehová, quizás atreviéndome y estirando mucho el concepto, aún en los musulmanes, pienso que hay gente que genuinamente ama a Dios. Yo pienso. No me vaya a decir usted, pastor, ¿dónde la Biblia dice eso? Yo pienso. Y esas cosas que yo pienso, usted puede tirar a la basura que no está perdiendo mucho. Pero cuando es algo que la Biblia dice, ahí sí, no deseche ninguna palabra. ¿Por qué yo pienso eso? Porque durante toda la historia me he dado cuenta que a veces hay gente que tiene el deseo de buscar a Dios, pero está en los lugares incorrectos o ha sido mal enseñada. Lamentablemente el evangelio no ha llegado en su verdad. Y en ese sentido, hermanos, podría decir que es algo similar a lo que Pablo decía. Ahora, si son pueblo de Dios, creo, y eso lo creo basado en la palabra del Señor, que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para extender su mano y sacarlos de lo erróneo que puedan estar. Pero de esa misma manera creo que el apóstol sabía muy bien que habían entre los judíos gente que realmente quería alcanzar a agradar a Dios y tenía celo de Dios. Él lo sabía porque había sido entrenado desde su niñez en esto. Ahora, lo impresionante de esto es que aunque como lo hemos visto por medio de la Escritura, de que los judíos tenían ventaja, porque a ellos pertenecían los pactos, las promesas, la promulgación de la ley, todo lo que dicen los capítulos anteriores. A pesar de que tenían todo ese conocimiento y esa visitación sobrenatural de Dios, dice el versículo 2 que aunque tenían celo, dice, no conforme a un pleno conocimiento. Es decir, que aunque tenían eso, carecían de un conocimiento que los hiciera efectivos en su religión o en la práctica de lo que ellos consideraban que agradaba a Dios. Y esto lo explica el versículo 3. Sin embargo, antes de llegar a eso, quiero que vea conmigo en Hechos capítulo 22, versículo 3. Podemos ver que aunque ellos tenían un celo genuino de Dios, los judíos realmente eran, voy a escribir esto, eran
el ejemplo original de lo que hoy conocemos como legalismo. Ellos eran legalistas. ¿Qué quiere decir legalista? Que tenían muchas leyes, que basaban su justicia, su conducta en leyes, en normas, en exigencias. Por ejemplo, cuando usted quizás haya oído el concepto de que hay iglesias legalistas, se refiere a aquellas cosas, y quizás nosotros a veces caemos en legalismos también, sin darnos cuenta, o a veces quizás dándonos cuenta, pero nos cuesta salir de esas cosas, porque ya están arraigadas en nuestra manera de hacer las cosas. Pero por ejemplo, hay aquellas iglesias donde se tiene que vestir en cierta manera, donde me recuerdo yo en mi niñez, uno no podía ver televisión porque decían que era pecado eso, ir al cine, etcétera, un montón de cosas que no le voy a decir yo, muchas de ellas Dios las permitió y sobrevivimos con eso, hermano. Y cuando yo veo, por ejemplo, a veces el hecho de que están ahora las generaciones que vienen, que es una generación donde vivimos, donde hay tanta comodidad, hermano, y obviamente nosotros no estamos tan viejos, ¿verdad? Pero quizás nosotros no teníamos todas esas comodidades, todas esas ventajas y sobrevivimos con esas restricciones. Hoy día a veces me da a mí pesar, creo yo. A veces me da pesar por ciertos padres, fíjese. No ustedes, pero otros padres. Que cómo es que en el consentimiento de sus hijos se nota que son gobernados por sus hijos. Yo me recuerdo haber estado en un tiempo donde yo no podía contestarle a mis mayores. Ay de mí. Le comentaba en un momento determinado donde si yo me metía en una plática de mayores, punto número uno, mi mamá me avergonzaba. Quizá lo que me decían, espérame, el jovencito tiene algo que decirnos. A ver, ¿qué nos quiere decir usted aquí? Y uno se ponía rojo, hermano, y ya sabe todo lo que pasa, ¿verdad? Bueno, si no tiene nada que decir, entonces calladito, por favor, que ya le dije, calladito, uno se mira más bonito, ¿verdad? Pero si no seguía y algo así, ya sabía yo lo que me esperaba. Nos criaron, algunos de nosotros, padres que no necesitaban hablar, solo miradas. Ese era un lenguaje tan especial de las miradas, ¿verdad? Y esa mirada hacía que usted sintiera que le caía, hermano, un balde de agua fría, decía. Tremendo. Me decía alguien hoy algo que el otro día mi cuñado me decía, yo hablando con mi esposa, le comentaba y le decía, fíjate que yo creo que a Carlos eso debe ser un trauma en su alma, le digo, porque se le ha oído como unas 8 veces. Que una vez dice que mi suegra estaba muy molesto con él y le decía, Carlitos, salí, Carlitos, mira. Y él decía, no, es que me pegado. No, hombre, sí, ya se me pasó, ya salí, mijito, y así lo pone siempre. Al final que aquel salió y le cayó lo que le esperaba, ¿verdad? Y un jovencito me decía lo mismo, que su mamá, y le aplaudo eso a esa mamá. Le dice, no, hombre, mira, ya se me pasó, ¿verdad? Y aunque nosotros quizá vivimos ese tipo de lo que hoy se conoce como violencia, abuso. ¿Sabe qué me estaban diciendo el otro día? Que ahora es prohibido hasta el time out. Porque trauma a los niños. Yo creo que nosotros, amados hermanos de la generación que pasamos, usted no lo ha reconocido, pero nosotros estamos hiper, mega, super traumados. Yo hubiera querido con todo mi corazón que a mí me hubieran dado time outs.
Para mí no habían timeouts. No había. Dice que ahora lo que le dicen es, go to the thinking seat. Que se ponga a pensar. Óigame, hermano, yo soy de una generación, usted quiere cuadrar, pero yo creo que hay una edad en la que uno no sabe pensar. Le tienen que enseñar a pensar correctamente. Y sobrevivimos, ¿verdad? Y no estamos tan mal. ¿Por qué le digo todo esto? Porque fíjese que, aunque vivimos en una situación legalista, quizás algunos, pero nuestro amor hacia Dios, lo que Dios había hecho, nos permitió seguir en eso. ¿Ya? Y entonces hasta cierto punto se manifiesta lo que realmente Dios ha hecho en uno, ¿no? Aunque habían reglas y todo. Pero lo que le quiero marcar como legalismo es que los fariseos eran realmente el ejemplo clásico de una conducta legalista. Al grado que si usted mira conmigo Hechos 2 o 22, 3, o si no yo se lo leo, dice el apóstol. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad. Vea esa frase, estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Es decir, que el que estuviera bajo la conducta de Gamaliel tenía que estar dedicado y bien portado, porque si no, no calificaba. Dice, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Capítulo 26 de Hechos, versos 4 y 5, dice, pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo. Si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Es decir, que los fariseos eran la rama más estricta. Ayunaban varias veces por semana. Se lavaban las manos infinidad de veces. Gálatas 1, del 13 al 14 le leo, dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Él mismo da testimonio y dice, ellos eran celosos, yo más. Obviamente, por esas características es que Pablo fue considerado y escogido y se le dio la autoridad para perseguir a la iglesia. Porque sabían que él respiraba ese celo por las tradiciones y por las costumbres de la rama más legalista del judaísmo. Filipenses 3, 5 y 6 dice acerca de él, que era circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, que cuando hacían un recuento de su descendencia o de su ascendencia, era puro en su linaje. Dice, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, dice, perseguidor de la iglesia. No solamente me conformaba en defender lo que yo creía, sino que aún atacaba y perseguía a los que estaban en contra. Dice, en cuanto a la justicia de la ley, vea esa frase, hallado irreprensible. En cuanto a la justicia de la ley, que fue por esa mentalidad
que los judíos tropezaron porque lo que ellos querían era justificarse por medio de su conducta, alcanzar la justicia que los hiciera dignos de la vida eterna por medio de su conducta. Lo cual, hermanos, diría yo que es algo que la palabra enseña, que en los cielos, o en el cielo, perdón, no vamos a entrar como venimos a Cristo. El Señor nos ama tal como somos, pero no nos va a dejar tal como somos, sino que nos está transformando. ¿Cómo nos transforma el Señor? Por medio de su palabra. Por medio de escribir en nuestros corazones, de reprogramar nuestra vida, vamos cambiando. Sin embargo, lo que los judíos hacían era imponer, y los podemos ver en las palabras del Señor cuando dice que recorrían mar y tierra para hacer un discípulo, y dice que cuando lo encontraban, por todas las imposiciones que le ponían, lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. Es decir que el apóstol Pablo entendía correctamente lo que era la mentalidad celosa de los judíos, porque él había sido un judío igual y excedía, era mucho mayor que todos ellos. Y no solamente porque él lo dijera, sino que ponía su vida a prueba a que testificaran de eso aquellos que lo habían conocido. Y creo que no podían decir que Pablo estaba mintiendo. Al contrario, la autoridad que había recibido de parte de los líderes daba testimonio de que era verdad, que Pablo tenía celo por el judaísmo. Ahora, el versículo 3 dice y explica, cuando dice en el verso 2 que ellos, aunque tenían celo de Dios, no era conforme a un pleno conocimiento. El versículo 3 explica esto, dice, pues desconociendo la justicia de Dios. Cuando habla de la justicia de Dios, es esa justicia que es necesaria para entrar al cielo. Al cielo no va a entrar ningún injusto. La palabra de Dios claramente dice que ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los ladrones, etcétera, toda la lista, incluye los afeminados, los homosexuales, los adúlteros, no heredarán el reino de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Ahora, para entrar al cielo entonces tiene que haber una transformación. Lo que los judíos estaban tratando de hacer con sus legalismos era transformándose ellos a fuerza de disciplinas de conducta. Por eso ayunaban tanto, por eso tenían tantas leyes que tenían que cumplir. Y esa era la justicia humana. Sin embargo, la justicia divina, que le voy a decir que aunque ellos hubieran cumplido la ley al máximo, la ley o las obras humanas no son comparables con la justicia que Dios requiere para poder ser digno de entrar al cielo. Santiago lo pone de esta manera, dice que el que quebrantara uno solo de los mandamientos de la ley, que los han cuantificado y se han dado cuenta que de los 10 mandamientos han sacado 613 mandamientos, el que quebrantara uno solo es como que hubiera quebrantado toda la ley. Esa es una justicia incomprensible, es demasiado alto para el ser humano. Imposible de cumplir. Nadie lo pudo cumplir. Por eso cuando Pablo está haciendo su tesis de la justicia de Dios, pone a 2 personas que los judíos reverenciaban grandemente. Pone a Abraham y pone a David, que ni siquiera ellos pudieron justificarse delante de Dios. Entonces, la justicia de Dios es perfecta.
y necesitó entonces de una conducta perfecta que solamente Jesús pudo tener, para que ahora esa justicia de la cruz nos cubra a nosotros. Sin embargo, el judaísmo, e insisto, yo realmente tengo mucho respeto, un poco de admiración y mucho amor de parte de Dios en mi corazón para el pueblo de Israel. Pero que alguien venga y me diga que porque es judío, no solamente de linaje, sino de conducta, se va a salvar, aunque rechace a Jesucristo. Por lo que la palabra me dice, lo lamento mucho, pero no va a entrar al cielo. Se lo dice un gentil, pero no basado en mi pensamiento, sino en lo que la palabra de Dios me dice. Solamente la justicia que alcanzamos por el sacrificio de Jesús nos puede hacer merecedores de entrar al cielo. Por eso tropezaron. Ellos no tenían un pleno conocimiento, desconocían la justicia de Dios. Podría decirlo en resumen, la justicia de Dios es perfecta. Ellos desconocían que Dios necesitaba una justicia perfecta, totalmente intachable. Eso es imposible para el ser humano. Romanos 1:17 dice de esta manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios, vea esa frase, justicia de Dios, se revela. ¿Qué quiere decir se revela? Se conoce. La justicia de Dios se conoce por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Solamente Dios es inherentemente justo. Cuando digo inherentemente justo es que es justo por sí mismo. Le voy a decir algo, ojalá usted no se vaya a ofender conmigo, pero si lo hace, pues nos pedimos perdón y nos consolamos los dos. El hombre, el ser humano, inherentemente es malo. Es malo por sí mismo. Que nadie me diga a mí que es bueno. Bueno solo Dios. De ahí todos somos malos. Cuando alguien está en eminencia, hermano, lo tratamos bien. Cuando está abajo, lo pisoteamos. Así es la naturaleza tan mala nuestra. Lo único que nos ha cambiado ahora es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Pero si no fuera así, hermano, terrible. Dios es el único inherentemente justo, justo por sí mismo. Aparte de Él, todos los seres humanos debemos ser justificados. Ahora, ya sea por nuestras obras, lo cual es imposible, o ya sea por la fe en el Señor Jesucristo, y entonces la justicia de Dios, déjeme escribir esto, justicia de Dios, no la nuestra, sino justicia de Dios. Justicia de Dios. Por medio de Cristo, la justicia de Dios nos es dada a nosotros. Eso es lo maravilloso, ese es el Evangelio, ese es, diría, la simplicidad del Evangelio, pero la realidad del Evangelio, que al que cree en Jesús, Dios lo considera justo de acuerdo a su justicia, por la fe en el sacrificio de Jesús. 2 Corintios 5:21 dice, le leo, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Mire, ¿cómo dice el verso? Por favor, léalo, ya sea en la pantalla o donde dice, al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando ahí? Le hizo pecado por nosotros. En la cruz cayó todo el pecado. Mire, voy a decirle algo que lo digo hasta con un poco de pena. En la cruz, lo que Dios vio en la cruz, no fue a su hijo, fue al peor violador. Lo que Dios vio en la cruz no fue a su hijo, fue al peor estafador.
Lo que Dios vio en la cruz no fue a su hijo, fue al asesino inmisericorde. Por eso el Señor en un momento determinado en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque era tal la intolerancia al pecado. Dice ahí que lo hizo pecado por nosotros. Por eso hay un canto que el otro día me comentaba Gabriel y de hecho creo que lo van a ensayar, ¿verdad? Que cuando yo lo oí la primera vez también se me hizo muy lindo el concepto. Si usted lo mira en YouTube, yo creo que en YouTube la regaron, como dicen los mexicanos, porque pusieron las escenas que no van de acuerdo al sentido del canto. Pero el canto dice, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Dice, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro, a la cruz. Hermano, en el momento que nosotros nos olvidemos del mensaje de la cruz de Cristo, nos volvemos malagradecidos, nos volvemos jactanciosos, nos volvemos vanos. Por eso el apóstol Pablo, cuando habló y hablaba el mensaje, llegó a la iglesia de Corinto y dice, cuando yo fui a predicarles a ustedes, no les llegué a predicar palabras de alta universidad o de alta oratoria, sino que les envié el mensaje de la cruz de Cristo porque no quería hacer vana la cruz de Cristo. Lo que importa es la cruz de Cristo. Ahí fue donde cayó toda la maldad, dice que hizo pecado por nosotros, pero vea, para que fuéramos hechos justicia de Dios. One more time. ¿Qué dice ahí? Justicia de Dios. Mire, no dice con Él. ¿Sí? ¿Nota eso? Justicia de Dios en Cristo o en Él. Por eso es, y le repito una vez más esto que para mí ha sido de tremenda bendición. ¿Sabe cómo es que yo estoy con Cristo? Porque me ha dado de su espíritu. Me ha hecho parte de su familia. Y le repito una vez más, no me voy a cansar de eso. Por eso Él no puede dejar de amarnos. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y le pongo el ejemplo que le pregunto a usted. ¿Cuándo usted deja de amar a su hijo? ¿O a su hija? No, ya se graduó, ya se acabó el amor. Ya se casó, se acabó el amor. ¿Cuándo? Nunca. ¿Por qué? Porque es parte suya. Por eso, la peor tontera, iba a decir estupidez, pero casi, es venir y decir uno, Dios no me ama, cuando uno sabe que es hijo de Dios. Eso es lo peor que uno puede decir, es la peor tontera, hermano, que uno puede tener. Él nos sigue amando. No, pero es que mire cómo me está yendo. Porque le está yendo, porque lo ama, le está yendo como le está yendo. ¿No? Porque le interesa el fin. Ahora, vea eso, para mí es impresionante. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. No justicia humana, justicia de Dios. Entonces, en base a la palabra de Dios, en base a lo que la Biblia dice, no solamente en un pasaje, lo que la Escritura me enseña, yo puedo decir, delante de Dios Él me mira justo. Pero no nos estamos conduciendo, es que no mira la justicia humana, está viendo la fe que yo tengo en el sacrificio de Él. Y en el momento en que usted y yo perdamos eso y queramos ganarnos el cielo y el favor de Dios por nuestras obras, estamos en contra de lo que es el evangelio de la gracia de Dios. Usted dirá, pero eso no parece justo. Hermano, humanamente quizás no, pero el punto es que el cielo no vamos a entrar por medio de justicia humana. Vamos a entrar por medio de justicia divina y la única manera en que podamos nosotros obtener la justicia divina es que seamos revestidos o estemos en Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para eso? Creer en Él. Y si esa fe original, eso que Dios hace, es llamamiento que Él hace a nosotros, nos hace creer en Él, sintámonos privilegiados. Ahora, déjeme ir rápido en esto, rápidamente. Los fariseos procuraban
con sus tradiciones, establecer su justicia propia. Déjeme leerle Mateo 7, del 1 al 13, rápidamente. Vea este pasaje que usted lo ha oído, estoy seguro, en alguna oportunidad. Dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Ahora, esto no tenía absolutamente nada que ver que hubieran gérmenes o por cuestiones sanitarias, sino que la razón por la cual ellos estaban protestando acerca de esto era que era una tradición que ellos practicaban de lavarse las manos varias veces. Dice, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente. Y explica, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas, mire cómo dice, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición, vea esto, de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías. Ahora, me impresiona realmente, y obviamente quedó aquí por alguna razón, que el Señor no viene y con paciencia les explica, miren, ustedes razonen, porque el Señor sabía realmente la intención y cuál era el corazón de ellos. Les habla de una manera tan peculiar, tan directa. Dice, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas, y a esto déjeme ponerlo aquí bien grande, hermano. Doctrina es sinónimo de enseñanza. La doctrina cristiana que tenemos por medio de la palabra, amados hermanos, es la voz de Dios. Por eso yo personalmente no pido excusas al respecto. Cuando alguien viene y dice, el Señor dice, se está exponiendo a que bíblicamente la iglesia lo juzgue. Yo personalmente estoy en contra de que juguemos con los dones. Creo en eso, pero estoy en contra, hermano. De emocionalismos, de cosas que han traído al pueblo de Cristo a alejarse tanto de la doctrina. Y si usted se da cuenta, vivimos en una época, si no haga usted un examen de vez en cuando, dice que usted se lo sabe. Pero vea, a veces aún hay cristianos que ni siquiera saben el Salmo 23. Hay cristianos que usted le va a preguntar, mire, ¿cuántos evangelios hay? Y quizá le van a decir 5, 3. Carecemos a veces de la enseñanza que es la palabra de Dios. Y hermano, y en este caso ellos que tenían la ley y los preceptos, dice que habían suplantado la enseñanza de Dios por doctrinas de hombres, tradiciones de hombres, y las defendían. Entonces le están diciendo a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Como los ancianos nos lo han enseñado. Y el Señor por eso le responde de esta manera, al grado que va más allá y le dice que enseñan como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios, dice, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. No dijo mi tradición, dijo vuestra tradición. Porque Moisés dijo, esto estaba en la ley, esto venía de Dios. Y lo que viene de Dios, nadie puede decir, pero a mí el Señor me reveló lo contrario. No hay nada más supremo que lo que Dios ha dicho. Y en la ley que ellos habían recibido de parte de Dios directamente decía, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera.
Pero dice, pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con la que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, es ofrenda a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. Mire lo que dice, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición. Dígame si eso no es un pecado capital. La palabra de Dios, Dios ha dicho, no, pero yo pienso, ¿y qué fregados me importa a mí lo que alguien piense por sobre lo que la palabra de Dios dice? Si la palabra de Dios lo dice, esa es la voz de Dios. ¿Y sabe qué era lo que pasaba? De que en su misma tradición, ellos con tal de poder tener los bienes materiales a veces de algunos discípulos, encontraban errores en los padres y le decían, no, ¿cómo vas a ayudar a tu padre? Mira lo que tu padre es. Entonces invalidaban por esos intereses lo que Dios había dicho. O dice la ley de Dios, honra a tu padre si es bueno. Respeta a tu madre si te trató bien. Punto. Honra a tu padre y a tu madre. Así es lo que dice la palabra. Yo no puedo invalidar. Alguien viene y me dice, mire, pero mi papá no me trataba bien. Pues respételo, honrelo, de acuerdo a como pueda, de acuerdo a sus posibilidades. Usted, es lo que Dios ha dicho. Pero pastor, no me podrá decir otra cosa. Perdóneme, pero yo no me quiero meter con Dios. ¿Sí me explico? Ahora, déjeme concluir con esto. Tan así era que fíjese de que le voy a leer unas notas aquí. Fíjese que cuando se lavaban las manos tenían una tradición y es que tenían que lavarse las manos y le digo, no era por cuestiones sanitarias, sino que era tradición de los padres. Tenían que echarse agua en las manos con las yemas para arriba. Luego tenían que echarse agua en las manos con las yemas para abajo. Y luego frotarse con un puño una y frotarse con un puño la otra. Todo el tiempo. Ahora, eso no estaba en la ley de Dios, era que los ancianos habían puesto esto como una tradición. Todas esas situaciones eran los que el Señor mismo les dijo, habéis suplantado la palabra de Dios por las tradiciones de los padres. Verso 4. Verso 4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia, ¿de quién? De todo aquel que cree. Porque como lo vimos, la palabra dice, el justo por la fe vivirá. Entonces déjeme nada más dejarle esto. ¿Qué justicia es la que nos va a hacer aptos para entrar al cielo? ¿La justicia de los hombres? No, imposible. La justicia de Dios, perfecta. Y esa solamente la alcanzamos a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Amén. Padre, te doy gracias esta noche porque al meditar en tu palabra estoy seguro que por la eficacia de tu palabra, que por el poder de tu palabra, Señor, nosotros estamos siendo santificados. Gracias, oh Dios, que podemos reunirnos y estudiar tu palabra y dejar que esas verdades eternas que van mucho más allá de nuestra manera de pensar, aún mucho más